Miércoles 4 de mayo. Miércoles tercero de Pascua. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya yo les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Hoy el Evangelio nos habla de Jesús como el pan de vida, y que es el único que puede quitar el hambre y calmar la sed de la humanidad. Al mismo tiempo, para que no caigamos en una retórica vacía o en discursos irrelevantes, que hablan mucho y no dicen nada, la palabra de Dios nos complementa con la vida de las primeras comunidades cristianas. Y el caminar de la primera iglesia, y de los primeros cristianos está lejos de ser algo romántico, pues nos confronta con lo que significa vivir como resucitados. Vivir como resucitados significa familiarizarse con la persecución, la dispersión y el rechazo de nuestro entorno social. Por eso los Hechos de los Apóstoles nos indican que el mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Vivir la resurrección de Jesús es un camino que todos tenemos que hacer. Empezando por Pablo, de quien se nos dice que hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Paso de ser perseguidor a ser testigo de la resurrección. El Señor lo transformó en instrumento suyo para que llevara la buena nueva de Jesús a todos los rincones del imperio, y derribando los muros que separaban a pueblos, razas y culturas. Dios se sirve de la persecución, la dispersión y el ejercicio de la violencia contra sus hijos para convertirlo en un medio de evangelización. Ciertamente, tienen que escapar y huir de sus perseguidores para salvar la vida, pero se abre un camino para que otros pueblos, razas y culturas conozcan la buena nueva del reino, de la resurrección y de la victoria sobre el pecado y la muerte. Dios transforma la maldad humana en camino de salvación y felicidad. Por eso se nos dice que la multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y el único que puede estaban viendo. Eso despertó gran alegría en aquella ciudad. Los caminos de Dios ciertamente no son los nuestros, y los transforma a conveniencia para que sus hijos se conviertan en persona disponible al servicio de su misión. Nacen la misión y los misioneros en la Iglesia, hombres, mujeres e instituciones que, abandonando sus países y familia, proclaman a todo hombre y mujer que Dios camina con nosotros. Y que lo podemos conocer por su Hijo Jesús. Que la vida tiene sentido cuando hay amor, alegría, esperanza, ternura, misericordia, cercanía, comunidad y compasión. Por otra parte, el Evangelio de hoy nos recuerda que Jesús es pan de vida, y el único que puede quitar el hambre y la sed de la humanidad. Como nos recordaba el Papa Francisco en su reciente mensaje de Pascua, de lo que tiene más hambre y sed nuestra humanidad es hambre de paz. Sus palabras son bien elocuentes, también nuestras miradas son incrédulas en esta Pascua de guerra. Hemos visto demasiada sangre, demasiada violencia. También nuestros corazones se llenaron de miedo y angustia, mientras tantos de nuestros hermanos y hermanas tuvieron que esconderse para defenderse de las bombas. Nos cuesta creer que Jesús verdaderamente haya resucitado, que verdaderamente haya vencido a la muerte. ¿Será tal vez una ilusión, un fruto de nuestra imaginación? No, no es una ilusión. Hoy más que nunca resuena el anuncio pascual tan querido para el Oriente cristiano: Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Hoy más que nunca tenemos necesidad de Él, al final de una cuaresma que parece no querer terminar. Hemos pasado 2 años de pandemia, que han dejado marcas profundas. Parecía que había llegado el momento de salir juntos del túnel, tomados de la mano, reuniendo fuerzas y recursos.
Y en cambio, estamos demostrando que no tenemos todavía el espíritu de Jesús, tenemos aún en nosotros el espíritu de Caín, que mira a Abel no como a un hermano, sino como a un rival, y piensa en cómo eliminarlo. Necesitamos al crucificado resucitado para creer en la victoria del amor, para esperar en la reconciliación. Hoy más que nunca lo necesitamos a Él, para que poniéndose en medio de nosotros nos vuelva a decir, la paz esté con ustedes. Las palabras del Papa Francisco nos dicen con mucha claridad que de lo que más tiene hambre nuestra humanidad es de paz, de la paz del resucitado. Terminamos pidiendo para que el Señor nos haga instrumentos de paz y de resurrección donde quiera que vayamos y caminemos. Nunca la predicación del Evangelio y su difusión ha sido fácil. Para empezar, a Jesús por predicar su buena noticia algunos le rechazaron y acabaron clavándolo en una cruz. La lectura de ayer no relataba el rechazo y la muerte de Esteban, uno de sus primeros predicadores. La lectura de hoy nos dice que en aquel día, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Uno de los protagonistas principales de esta persecución era Saulo, que penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Ante esta persecución, podemos recordar el dicho popular: Dios escribe derecho con renglones torcidos. Esta persecución obligó a huir de Jerusalén a muchos seguidores de Jesús, y de este modo difundieron el Evangelio por los lugares donde llegaban. La lectura hace mención especial de Felipe, que llegó hasta Samaria donde fue acogido el Evangelio. Y por este motivo la ciudad se llenó de alegría. ¿Qué podemos decir de nuestra sociedad actual, y su postura ante el Evangelio de Jesús? Sigue habiendo muchas personas que lo acogen, y llenan sus vidas de alegría y de sentido. Pero también vemos cómo es rechazado por otros. Quizás el gran rechazo sea su indiferencia. No le rechaza frontalmente, sino que lo oyen como quien oye llover. No traspasa ni la primera capa de sus personas. Volvemos al principio. Tampoco en nuestra época la aceptación del Evangelio es fácil. Yo lo resucitaré en el último día. Bien sabemos que el amor pide presencia. El que ama siempre quiere disfrutar de la presencia de la persona amada. Jesús, que nos conoce a fondo y sabe bien este deseo nuestro, quiere que gocemos siempre de su presencia. Como es Dios y tiene mucho más poder que nosotros, inventa la Eucaristía justamente para que podamos gozar de su presencia. Yo soy el pan de vida. En esta misma línea nos asegura que al que venga a mí no lo echaré fuera, porque esa es la voluntad de su Padre. Y su amor apasionado por nosotros, no se queda ahí, no se queda en nuestra etapa terrena. Quiere que gocemos de su presencia amorosa después de nuestra muerte, sin las limitaciones terrenales, porque está dispuesto que al que crea en él, yo lo resucitaré en el último día, a una vida de total felicidad y para siempre. Vivamos con profundo agradecimiento a Jesús por estos regalos que nos hace y disfrutemos de ellos. Que Dios los bendiga y los proteja.